Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En 2021 se cumplen 150 años desde la publicación del libro Principios de Economía de Carl Menger. La publicación de este libro marca el inicio de la Escuela Austriaca de Economía. En este vídeo os dejo una charla que impartí en SEADE sobre este tema. En la charla hablo de todos los aportes que realizó Menger en sus Principios de Economía, desde la solución a la aparente paradoja del agua y los diamantes, pasando por las aportaciones muy vivas hoy en las finanzas actuales, como la teoría del precio con la interacción entre el bid y el as, o la teoría de la imputación en la que los bienes de capital derivan su valor de los bienes de consumo. Menger también hizo aportaciones a la teoría de la liquidez que más adelante desarrollaré en autores como Palli o como Fekete. Por último, Menger aplica la teoría evolutiva de las instituciones sociales al origen y desarrollo del dinero, mostrando que el dinero no es una criatura de la ley ni del Estado, y que más bien el Estado ha molestado históricamente mucho más de lo que ha ayudado al sano desarrollo de la institución del dinero. Y bueno, espero que os guste. Allá va. Voy a intentar extraer los puntos más importantes de las aproximadamente 300 páginas que tiene Carl Menger en este libro, y luego voy a hacer alguna aclaración en base a un par de puntos muy concretos, en concreto a la teoría monetaria y a la teoría del capital, que Menger a lo largo de su vida cambió un poquito su forma de pensar. De hecho, en algunos otros textos no llega explícitamente a contradecir lo que dice aquí, pero desde luego sí lo matiza muchísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, venga, vamos a empezar. Lo primero es la teoría del valor. Usualmente se dice que pues, Menger revolucionó junto a Jevons y a Walras la teoría del valor. No es cierto. La teoría del valor, la más aceptada, es verdad que era una teoría, cuando él escribe, una teoría objetiva del valor. En concreto, la teoría objetiva del valor más desarrollada era la teoría del valor-trabajo, que se había... pues tiene sus orígenes también de forma muy antigua, pero se había desarrollado mucho, sobre todo con David Ricardo, y había alcanzado pues, un punto también de desarrollo importante en Karl Marx. Bueno, pero no significa que la teoría del valor subjetivo no estuviera por ahí rondando. De hecho, por ejemplo, Menger cita un montón de otros autores alemanes y por ejemplo, uno de los que más cita es Carl Nies, y Nies básicamente tiene exactamente la misma teoría del valor que Carl Menger. Por lo tanto, aquí, sinceramente, no hay nada muy nuevo. Incluso uno puede extraer, como os digo, de pensadores mucho más antiguos, incluso 2, 3, 4 siglos atrás, indicios de teoría subjetiva del valor. Bueno, ¿qué sí es nuevo? ¿Qué sí, no solo nuevo, sino revolucionario? De hecho, se llama, pues eso, revolución marginalista. La solución a la paradoja del agua y los diamantes. ¿Qué es esto de la paradoja del agua y los diamantes? Es una paradoja que, por cierto, tardó más de 100 años. Ahora la vamos a ver que es muy sencillo solucionarla. En su momento no parecía que fuera tan sencillo. La paradoja, pues, como digo, más de 100 años de por ahí economistas peleando entre ellos a ver cómo solucionarla. Bueno, la paradoja básicamente es la siguiente. Si hay algo que tiene tanto valor para la vida humana como el agua, sin agua, más o menos queda todos claros que moriríamos pues la raza humana se extinguiría en menos de una semana, parecería que algo completamente inútil, como es un diamante, ¿para qué vale? Ahora sí le hemos encontrado quizá algunas aplicaciones industriales a los diamantes, en cuando escribe Menger prácticamente ninguna. Algo tan inútil como un diamante resulta que tiene un valor alto, y sin embargo algo tan útil como es el agua para la vida, no solo la vida humana, para toda vida en el planeta, pues tiene un valor que muchas veces es cero. Ahora vamos a comentar qué pasa cuando los bienes tienen un valor de cero. Bueno, ¿cuál es la solución? Que es una solución que llegan de forma independiente 3 personas, Jevons, Walras y Menger. La solución es la marginalidad, aquí por eso se llama la revolución marginalista. La marginalidad es la solución a esta aparente paradoja. Dicho de otra manera, lo que están haciendo estos autores es decir, mirad, a veces es más importante hacer una buena pregunta en economía que dar una buena respuesta a una pregunta equivocada. Nadie en su sano juicio se ve obligado a tener que elegir entre toda el agua del mundo o todos los diamantes del mundo. Si así fuera, nadie en su sano juicio tampoco elegiría los diamantes. Porque, como digo, incluso si fuera para una persona solo, bueno, pues vas a pasártelo muy bien un par de días porque te vas a morir de sed después. Por lo tanto, lo que determina el valor no son las cantidades completas de un bien, sino las cantidades marginales del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bienes dependen no solamente de la persona, teoría del valor subjetivo, sino de las condiciones en las que está la persona.
Entonces, Menger pone un ejemplo del desierto, es un ejemplo que se utiliza mucho en los cursos introductorios de economía. Si estamos en un desierto y sabemos que no vamos a poder llegar sin agua andando al poblado más cercano, y se nos pone alguien, nos estableciera una oportunidad de tener un diamante o de tener una botella de agua, lo que nos dice es tampoco nadie en su sano juicio elegiría el diamante, o habría que estar loco de atar. Es decir, la mayor parte de gente elegiría poder salvar su vida y elegiría el agua. ¿Por qué? Porque, como digo, son cantidades adicionales de agua o cantidades adicionales de diamante los que satisfacen una necesidad más o menos urgente del sujeto que está tomando la decisión. Dicho de otra manera, cuando tenemos, como la mayor parte de sociedades actuales, todas nuestras necesidades de agua, o al menos las más acuciantes, completamente satisfechas, una unidad adicional de agua, que es lo que importa, la unidad adicional, el marginalismo en economía, tiene un valor prácticamente nulo o cercano a cero, mientras que los diamantes, que son muy escasos en economía y por alguna razón, que básicamente son para presumir, son muy valiosos, pues si queremos presumir y apenas tenemos diamantes y no hay diamantes para todos, presumir mediante diamantes tiene un valor relativamente alto. Si tiene un valor relativamente alto y no hay diamantes para todos, resulta que el valor adicional de un diamante tiende a ser muy alto. Pero esto no significa que en todas y cada una de las circunstancias el valor de los diamantes vaya a ser mayor que el valor del agua. Y el ejemplo claro es el del desierto. Entonces, básicamente Menger tiene lo que llamamos una teoría de la utilidad marginal. Y en estas circunstancias, pues la utilidad marginal de Menger, como la explicita Menger, yo creo que es un poquito superior a otras versiones, a la versión de James o de Walras, o incluso a versiones que se enseñan hoy en los libros de texto. Sin embargo, si nos interesa saber cuáles son, es algo muy de detalle y es algo que no es tan importante ahora mismo. Si nos interesan saber los detalles, pues bueno, en el ciclo de preguntas podemos ver cuáles son los detalles entre la teoría de la utilidad marginal de Menger o la de James y Walras. Siguiente punto, que es un punto crucial en todo el libro. De hecho, este punto sí es increíble, pervade todo el libro. La definición de bien económico y bien no económico. Es un concepto, como digo, clave en toda la obra. Como ya hemos quedado, la teoría de la utilidad marginal dice que básicamente el valor de las mercancías viene dado por la unidad marginal, por el extra, por aquel fin que puedo perseguir con una unidad extra del medio, del bien que sea. Entonces, la idea aquí que establece Menger con los bienes económicos, la definición de bien económico, sería aquellos bienes que no se encuentran en una cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades de todo el mundo. Yo he puesto este fondo tan bonito básicamente porque Menger, de hecho, pone este ejemplo de un bien no económico. Muy posiblemente en este poblado el agua no es un bien económico. Tienen todas las necesidades de agua que puedan suponer, que puedan imaginar, la tienen completamente cubiertos. Por cierto, otra cosa es que tener agua en la casa, eso es otro bien, eso es otro nuevo bien. Pero desde luego no tienen ninguna escasez de agua y muy posiblemente no parece que la vayan a tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final que el agua sería un bien no económico, es un bien que no entra ni siquiera en el estudio de los economistas, pero ni siquiera entra en el carácter económico de las personas. ¿Y cuál es el carácter económico de las personas? Que tiene toda persona, incluso si no sabe que lo tiene. El primero es que cuando un bien es económico, otra vez repito, un bien económico es que aquel que no se encuentra en una cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades. Cuando un bien es no económico, tendemos a generar un proceso de asignación. ¿Qué es un proceso de asignación? Como no se encuentra en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades, algunas necesidades van a tener que dejar de cubrirse con ese bien. Es decir, hay algunas cosas que puedo perseguir con el bien que no voy a poder perseguirlas. Entonces, el primer punto y clave es la asignación, es la priorización. Le damos más importancia a unas necesidades que a otras y por lo tanto perseguimos las más importantes. El segundo punto importantísimo es que se evita el desperdicio del bien. Cuando un bien tiene valor económico, empezamos a preocuparnos por cualquier posible desperdicio que se esté haciendo. Resulta que hay alguien tirándolo, vamos a aprovecharlo, vamos a reciclarlo. No tiene sentido reciclar algo que no tiene escasez. Vamos a reciclarlo y a reutilizarlo. ¿Por qué? Porque es valioso. Si no fuera valioso y no nos permitiera perseguir más fines, ¿para qué vamos a reciclar nada? No tiene sentido económico.
Y el tercero, que también es muy importante, incluso probablemente es el más importante que el del desperdicio, es que se intenta multiplicar la cantidad del bien. Bien tiene un valor muy fuerte para otras personas, yo puedo lucrarme, puedo incrementar mis posibilidades de consumo, puedo incrementar mis posibilidades de bienestar, simple y llanamente proporcionándoles ese bien si es que tengo facilidad para proporcionárselo, o por ejemplo en este pueblo tiene un montón de agua disponible para venderle o para traspasarle a otros lugares, a otros bienes. Entonces la idea es que cuando un bien es económico, entran de alguna manera a lo que Menger llamaba, de forma casi repetitiva, entra en la mente de los individuos economizadores. ¿Y esto qué significa? Como repito, se asigna a las necesidades más importantes y las necesidades poco importantes dejan de ser perseguidas, se evita desperdiciarlo, esto es importante, los bienes no económicos se desperdician porque no tienen valor ninguno, y en tercer lugar, y posiblemente uno de los más importantes, se multiplica en la medida de lo posible. Si podemos producirlo, lo producimos. Producir agua es difícil, pero no hay escasez de agua. En realidad lo que hay es escasez de agua dulce. Pues hacemos una desalinización y en las islas esto tiende a ocurrir. Las islas pues tienen desalinizadoras porque no tienen usualmente acceso a agua dulce o agua potable. Un punto clave, que este también es de toda la obra, que permea toda la obra de Menger, es el tema del tiempo. El tiempo es crucial y sobre todo aquí va a hacer una crítica, es una crítica que luego más tarde se la va a volver a hacer a von Baber, porque von Baber, aunque sea alumno directo de Menger, parece que Menger se enfadó con él bastante, varias veces, por algunos temas que parece que no entendió bien de su propio libro. Entonces, básicamente, ¿qué es revolucionario también en la idea de Menger en este libro? No importa el origen de los bienes. En economía no nos importa en absoluto de dónde vienen los bienes. Lo que importa es hacia dónde van los bienes, para qué se utilizan, cuál es su utilidad, qué necesidades va a satisfacer. Es decir, no importa para nada si el bien viene del trabajo, si viene naturalmente, nos lo da la naturaleza, si viene de que se ha fabricado una máquina, no importa. No es lo mismo, siempre asumiendo que tienen la misma calidad, es lo mismo una naranja que cojo de un árbol que ha sido desarrollado naturalmente que aquel que se ha plantado artificialmente. Entonces, ¿qué tiene en mente Menger cuando está planteando esto? Lo que está planteando es una crítica a la teoría objetiva. Es decir, el pasado no importa. Para los bienes lo que importa es un tema prospectivo, es decir, a qué se van a utilizar esos bienes, qué necesidades satisfacen. Es decir, es una crítica a la teoría del valor objetivo, es una crítica a la teoría del valor trabajo, es una crítica a la teoría del valor menos desarrollada del valor trabajo, que es la de los costes de producción. También es una crítica a la teoría de la distribución ricardiana. La teoría de la distribución ricardiana es esa que nos dice, que por cierto todavía se utiliza en economía, esa que nos dice que el trabajo, podemos dividir los tipos de ingreso en una sociedad. El salario viene del factor productivo trabajo, el interés viene del factor productivo capital y los beneficios la renta viene del factor productivo tierra. Y luego algunos introducen ya de forma más moderna los beneficios como pago a los empresarios. Pero bueno, esa crítica o esa economía tripartita ha permeado hasta el día de hoy, eso de tierra, trabajo, capital, salario, renta, interés. Eso todavía hoy se estudia en la mayor parte de economías, de facultades de economía del mundo, y es precisamente la crítica que está haciendo Menger. Es que no me importa, para nada tiene ninguna razón de ser de dónde viene el bien, sino a qué se destina, a qué se dedica, hacia dónde va. Y ahora vamos a ver algunos... algún tipo de diferenciación concreta que hace Menger. Menger no lo hace aquí porque von Baber escribe más tarde, pero von Baber escribe una obra que la verdad que es una súper obra, que yo creo que podéis comentar en algún momento en SEADE también, que es su teoría del interés. Y de hecho su parte más divertida e interesante es cuando critica las obras de otro y luego él expone su propia teoría. Bueno, pues cuando expone su teoría, utiliza la teoría de la distribución ricardiana constantemente, von Baber. Entonces, Menger va a escribir un artículo nuevo más adelante que él expone su teoría de capital, donde dice que la teoría de capital de Adam Smith es una basura, casi lo dice así, de hecho es relativamente enfadado, y está claramente, aunque de forma indirecta, criticando a von Baber por utilizar la teoría de la distribución ricardiana.
Más cosas, esto de la visión de la economía del pasado y el futuro me lleva a lo que pues, se suele denominar la teoría de la producción. ¿Qué es la teoría de la producción? Bueno, pues mirad, Menger nos dice, todo bien para que sea considerado bien tiene que satisfacer necesidades. Y ya hemos visto antes la diferenciación. Un bien económico es el que las satisface, pero alguna se queda sin satisfacer, y un bien no económico es el que las satisface, pero no hay escasez del bien. Pero nos dice, no hay nada en el bien que nos diga que tiene que ser satisfecho directamente la necesidad. Dicho de otra manera, la necesidad de hambre, y él pone este ejemplo concreto, la necesidad de hambre puede ser satisfecha directamente con pan. Es decir, si como pan, evidentemente, directamente se me quita el hambre. Pero también puede ser satisfecha con muchos otros bienes de forma indirecta. ¿Qué bienes serían esos? Pues, por ejemplo, los bienes que permiten producir el pan. Él pone el ejemplo, por ejemplo, de la masa de pan, del horno de pan, de la electricidad o la fuente de calor necesaria para hacer funcionar el pan. Entonces, lo que hay son algunos bienes que pueden satisfacer nuestras necesidades de forma directa, es decir, simplemente tener acceso al bien me sacia la necesidad, en este caso de hambre, y hay otras veces que los bienes satisfacen las necesidades solo de manera indirecta. Es decir, el horno de pan no me lo puedo comer, pero el horno de pan lo puedo utilizar para generar pan, que eso sí me lo puedo comer. Por lo tanto, hay algunos bienes que satisfacen las necesidades no de manera directa, sino de manera indirecta. Y aquí es donde entra también, es clave en toda su teoría de la producción, el tiempo. Nos dice, para que un bien, que es lo que él llama, por cierto, bienes de consumo, él los llama bienes de primer orden, y bienes de orden superior son lo que usualmente denominamos bienes de capital, aunque él se cuida mucho en este libro de hablar de capital. De hecho, no habla mucho de capital, lo va a hablar en otro texto, mucho más adelante, como unos 20 años más adelante. Entonces, ¿qué nos dice que es necesario para que un bien de capital pase a ser un bien de consumo, para que un bien de orden superior pase a ser un bien de primer orden? Necesitamos dos cosas. Una es tiempo, como ya he dicho, es crucial. El proceso productivo se desarrolla en el tiempo, por cierto, es una de las claves de la teoría y de las diferencias de la teoría austríaca versus la teoría neoclásica, es el concepto de tiempo. El concepto de tiempo es crucial, y el otro es el concepto de bienes complementarios, es decir, el horno de pan por sí mismo y con tiempo no produce nada. Necesitamos la masa de pan junto al horno de pan, junto a electricidad o cualquier fuente de calor para tener un pan, o levadura y lo que sea, como se haga un pan. Entonces, al final, la idea es que no solamente necesitamos el bien y tiempo, necesitamos el bien y bienes que son complementarios, que es otro concepto clave en la economía austriaca. En general, todos los conceptos de teoría de producción y teoría de capital es donde, bajo mi punto de vista, la teoría austriaca es mucho más rica, y además es un elemento diferenciador bastante importante con la teoría pues, más neoclásica o con lo que se suele estudiar en las facultades de economía. Y, ok, como digo, la teoría de producción, y lo he llamado aposta teoría de producción, usualmente muchos autores lo confunden con la teoría de capital. Menger aquí no está presentando necesariamente una teoría de capital. De hecho, lo va a presentar bastante más adelante, como digo, y lo va a presentar cuando critique a von Webern. Entonces, bueno, si os interesa ese tema de exactamente en dónde se diferencia la teoría de la producción de la de capital, y sobre todo en dónde se están peleando, que es una pelea interesante y muy poco estudiada entre von Webern y Menger, pues lo mando a la parte de las preguntas. Otro tema que es claramente un aporte brutal de Menger es el tema de la teoría de la imputación. Mira, Menger es un tipo a los economistas en general, a los académicos se les suele criticar por estar en la Torre de Marfil, es decir, por liarse a pensar en su casa y no tener un contacto con el mundo real en el que están. Menger es curiosamente un tipo que llega a una teoría subjetiva y marginalista de los precios, precisamente porque es un tipo muy práctico, es un tipo que se está fijando qué están haciendo la gente. No solo la gente, sino los empresarios. Ahora lo vamos a ver con la teoría de precios. Él tiene una teoría de precios que es muy similar a la teoría que se maneja en finanzas. ¿Por qué? Porque pues, el tipo va a los mercados financieros y observa cómo opera la gente. Y cuando observa cómo opera, intenta abstraerse del ruido que haya y sacar las relaciones teóricas más importantes. Entonces, una de las cosas clave que hace Menger no solamente es tener una teoría esto es genial, no solamente tener una teoría subjetiva del valor y marginalista del valor para los bienes de consumo, sino
intentar analizar, y lo hace de manera bastante correcta, o muy correcta, de dónde proviene el precio o el valor, mejor el valor, de los bienes de capital. ¿De dónde proviene el valor de los bienes de orden, que él llama o bienes de orden superior? Pues lo que nos dice es que tienen un valor derivado, como en finanzas los derivados. Un derivado básicamente, ¿qué es? Un valor, un activo financiero que su precio está vinculado a un subyacente, que es un subyacente a otra cosa. Es un futuro sobre el precio del azúcar, depende del precio del azúcar. Entonces, por eso se llama derivado. Pues aquí también nos está diciendo, los bienes de capital dependen su valor de algo derivado. ¿Y qué es esa derivación o de dónde viene lo derivado? De los bienes de consumo, de los bienes de primer orden. Es decir, lo que nos está diciendo es que solamente los bienes de primer orden, solamente los bienes de consumo son objeto de valoración directa por las personas. Mientras que los bienes de orden superior, el pan, el horno de pan, las cosas que no se pueden consumir directamente, tienen valor única y exclusivamente porque en algún momento se espera que produzcan los bienes de consumo. Si por alguna razón, y esto Menger también es muy explícito y muy enfático en su libro, si por alguna razón se perdiera el vínculo, la conexión entre aquellos bienes de primer orden y los bienes que ayudan a producirlos, es decir, los bienes de orden superior, los bienes de orden superior perderían su valor de forma completa. Él pone un ejemplo con el tabaco. Dice, si por alguna razón la gente dejara de fumar, por lo que sea, completamente, ¿para qué sirven toda la producción de la planta de tabaco? Nos dice, pues no sirve para nada. Incluso la maquinaria de procesamiento de tabaco, a lo mejor la podemos readaptar para que sea maquinaria de procesamiento de cualquier otra cosa. Pero desde luego, tal como está, no vale para nada. Entonces necesitamos alguna otra forma de generar valor con esa maquinaria, o la maquinaria no vale para absolutamente nada. Esto es lo que más tarde se llamó, él no lo llama así, pero más tarde se llamó la teoría de la imputación. Y es una teoría crucial en finanzas. De hecho, en finanzas básicamente así es como valoramos empresas, valoramos bonos, valoramos, bueno, sobre todo empresas, ¿vale? La forma de valorar si Apple vale más o menos es básicamente mediante esto, mediante un flujo descontado futuro, que básicamente es esto, teoría de la imputación, o muy similar a la teoría de la imputación. Bueno, llegamos a la teoría de los precios. La teoría de los precios de... Uy, perdón, que me voy ahí. A ver ahora. Ahí está. La teoría de los precios. La teoría de los precios de Menger es curioso, pero no está... Es medio extraña. ¿Por qué es medio extraña? Porque tiene dos secciones en su libro donde habla de esto. La primera sección, si habéis leído von Baber es mucho más claro, mucho más... cuando tiene, su teoría de los precios es desde luego mucho más entendible, es más fácil para utilizar en un curso de economía introductorio. Y es básicamente, nos dice von Baber, el precio se determina por los demandantes y las demandas son utilidades marginales, es decir, para usos del bien, es decir, toda esta curva de demanda, básicamente es un montón de gente que los de aquí tienen una urgencia muy alta del bien y los de aquí pues no lo utilizan para prácticamente nada importante, pues lo utilizarán para algo, no sé, pero no le dan un valor muy fuerte. Y nos dice, por el lado de la oferta, los oferentes producen en función de su coste de oportunidad. ¿Qué es esto del coste de oportunidad? Bueno, pues cuántos bienes tengo que soltar, es decir, cuando yo ni siquiera tengo por qué producirlos, simplemente tenerlos, puede ser un comerciante, cuántos bienes suelto y eso genera una utilidad marginal positiva. Es dicho de otra manera, cuando suelto bienes, quiero decir, cuando los vendo, tengo menos cantidad de ese bien y cuando tengo poca cantidad de un bien, su utilidad marginal tiende a ser alta. Esto es como vender botellas de agua. Bueno, pues si al final vendo todo el agua que tengo, estoy en el mismo sentido, en el mismo ejemplo que en el del desierto que yo ponía antes. Pues me termino muriendo de sed. Por lo tanto, evidentemente no voy a vender todo el agua que tengo. Al menos me guardo un par de litros para no morirme de sed y posiblemente más para asearme o lo que sea. Bueno, esa es la forma donde se ve en el libro que está la teoría de precios suyo, es esto, básicamente, esto que os estoy diciendo ahora. Ahora bien, Menger, como digo, es un tipo muy... no sé si llamarlo un tipo muy curioso, un tipo muy práctico, un tipo que está muy enfocado en darle una base real a todos sus postulados. Por lo tanto, cuando está analizando una cosa que vamos a ver un poquito más adelante, que es el mercado de commodities, nos dice, mira, nunca hay un precio, siempre hay dos precios. Y él se fija evidentemente en los mercados financieros. Está diciendo, hay un bid y hay un ask. Los que estén acostumbrados a operar con un broker sabrán perfectamente a qué me estoy refiriendo. Un bid y un ask, básicamente cuando uno pregunta cuál es el precio de la acción de Apple, no está preguntando el precio de la acción de Apple, porque no hay uno, hay dos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer?
¿Quieres comprar la acción o quieres venderla? El precio de compra y el precio de venta no es el mismo, hay dos precios, son diferentes. Entonces, lo que él nos dice es algo bastante interesante y que es algo que desde luego aporta mucho a la discusión sobre la teoría de precios. Lo que él nos dice es, todo lo que hay aquí a la izquierda de lo que los economistas suelen denominar el punto de equilibrio, espero que estéis viendo mi ratón aquí, todo lo que está aquí a la izquierda es un intercambio que ya se ha dado. Es un intercambio de lo que los economistas llaman de forma, creo que muy torpe, los economistas neoclásicos en general, vaciarse el mercado. A mí no me gusta nada ese término, pero la idea aquí básicamente es todos estos que están aquí, los demandantes con más urgencia y los oferentes que valoran menos su bien, ya han intercambiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué importa este precio? Este precio es un precio histórico y ya hemos quedado, para Menger, es crucial que el pasado no importa absolutamente para nada para determinar un precio, ni para un precio ni para absolutamente nada en economía. Más que como mucho para formarse unas expectativas. Y Menger no habla mucho, apenas, de hecho nadie hablaba en esta época de expectativas. De hecho, si algo bueno hace Keynes en economía es introducirla, probablemente lo único, introducir el término expectativas en la discusión. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Lo que nos dice es que lo que importa es lo que está aquí a la derecha. Lo que importa es lo que está, curiosamente, que es a lo que menos, prácticamente nadie le da importancia, lo que importa es esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que entonces, todos estos son los que en economía se llaman submarginales. ¿Por qué se llaman submarginales? Porque son los que no han intercambiado. Son los que están a punto de intercambiar. Aquí hay un tipo que podría vender, pero a ese precio ya no le sale vender. Y aquí hay un tipo que podría comprar, pero a ese precio no le sale comprar. Bueno, pues el bid y el ask son estos tipos. Y estos tipos son los que importan ahora, no estos. Estos ya han intercambiado. Lo que nos importan son estos, son los nuevos. Entonces, claro, la pregunta aquí que nos dice Menger es, si tú quieres comprar, tú eres un demandante, tienes dos opciones. Te colocas aquí, es decir, colocas tu oferta. Oye, que quiero comprar una acción de Apple a $100. Entonces, a lo mejor estás por aquí y te colocas ahí y en algún momento, con suerte, tu orden de compra se ejecuta o a lo mejor no. O tienes la siguiente opción, ver quién es el primer tipo que vende. De los que no han intercambiado, el primer tipo que vende más barato. Y eso está aquí. Es el tipo que vende al ask price, al precio pedido, al precio alto, al precio de oferta, de hecho. Entonces, si tú quieres comprar y tu iniciativa es tuya, te vas a este precio. Por eso, cuando vamos a comprar la acción de Apple, siempre la compramos a un precio más alto que el del último intercambio, usualmente más alto, a no ser que justo cuando abra el mercado. Y la otra opción es, si tú eres un vendedor de la acción, tienes dos opciones, la coloco aquí a $300 y bueno, pues con suerte en algún momento algún comprador de estos, yo soy el submarginal, bajo aquí y algún comprador que quiera comprármela me la compra a 300 o a lo mejor nunca, o si quiero ir y tengo urgencia y quiero ir a venderla, tengo que ir al primer comprador potencial marginal, el que no ha comprado, ¿vale? Que está aquí. Por lo tanto, cuando quiero vender la acción de Apple, tengo que ir y venderla al precio de aquí, de la demanda. ¿Vale? Y el precio de la demanda es el precio bajo, es lo importante, es el precio, lo que se llama el bid, ¿vale? El precio de la demanda. Menger nos dice, bueno, esto se puede entender bien en los mercados, dice, pero todo precio funciona así, absolutamente todo precio. Y luego tiene, esto ya no lo desarrolla él, se desarrolla un poquito más adelante por otros teóricos de la liquidez, aquí empiezan a aparecer, él dice que aparecen intermediarios, pero no se mete en concreto a ver cómo operan los intermediarios, pero dice que todo precio se forma así, bid, ask, confluencia de bid y ask. Y todo lo que está aquí, que es lo que supuestamente es importante para los economistas, él no le importa absolutamente nada porque eso es el pasado. Bueno, ya veis que eso no ha permeado mucho en la ciencia económica, lo que ha permeado curiosamente es otra cosa. Bueno, vamos con el tema del valor de uso y valor de cambio. Y el tema de las commodities. Mira, valor de uso y valor de cambio es, evidentemente aquí es donde se nota que el libro tiene 150 años, el libro es muy moderno en muchas cosas, lo entendemos muy bien en muchas cosas, sin embargo, toda esta discusión del valor de uso y el valor de cambio es algo que ya en la economía actual solamente los neorricardianos comentan algo de esto y los marxistas también. Y por fortuna no hay ni muchos neorricardianos en el mundo ni muchos marxistas. Son más extraños todavía que los austriacos. Por fortuna. Entonces, pero básicamente en la época era muy normal hablar de esto. De hecho, estuvieron durante siglos hablando de valor de uso y valor de cambio. Y Menger, en este caso, pues no es una excepción. Entonces, él tiene una teoría sobre el valor de uso y el valor de cambio. Vais a ver ahora por qué ya no tiene sentido en la economía moderna hablar de esto. ¿Qué nos dice Menger que es el valor de uso? El valor de uso nos dice, mira, hay algunos bienes
que reciben el valor directamente del sujeto. Es decir, reciben el valor directamente por lo que el sujeto, por la satisfacción que pueden ejercer en el sujeto. Mientras que hay otros bienes que su valor de uso es prácticamente para nada importante y la gente los valora por su valor de cambio. Es decir, hay bienes que dan poder de acceso a otros bienes si son valorados por otros sujetos. Dicho de otra manera, yo a lo mejor me regalan un diamante, lo que he puesto antes, y yo, ¿para qué leches quiero un diamante? Pues el diamante, pero yo no digo, cuando me regalan un diamante, no digo, no, hombre, no, llévate el diamante, ¿yo para qué quiero el diamante? No, trae el diamante para acá. ¿Por qué? Trae el diamante porque yo sé que el diamante tiene una venta fácil y además a un precio relativo, a no ser que estén manchados de sangre, algo de eso, ¿no? Pero tiene una venta fácil y usualmente bastante, y sabemos que tiene un valor enorme. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo el diamante, no estoy viendo el uso que le puede hacer el diamante, no digo, ay, qué bien, me voy a poner un collar con el diamante. Lo que yo digo es, ay, qué bien, no sé, el pedazo de coche, carro que me voy a poder comprar con el diamante que tengo aquí. O lo que estoy viendo es, me voy a jubilar 5 años antes, gracias a que me han dado un diamante. Algo así. Es decir, lo que estoy haciendo es imprimiendo mi escala de valores, aquellas cosas, aquellas necesidades que voy a poder satisfacer vendiendo el diamante. Entonces, los economistas estuvieron mucho tiempo intentando resolver la paradoja del agua de los diamantes de esta manera, con el valor de uso y el valor de cambio. Y la verdad que, bueno, tiene su aplicabilidad, vamos a ver que Menger lo aplica bastante bien. Sin embargo, pues fue un callejón sin salida durante mucho tiempo estos términos. Bueno, ¿cómo define Menger commodities? Esto es bastante interesante porque hay gente que quiere leer el último tema del libro de Menger, que es el de la teoría evolutiva del dinero, y no entiende nada. Porque no hay que leer el último, bueno, hay que leer el libro entero, pero como poco hay que leer el último y el penúltimo, porque él define commodity de una manera, y lo define en el penúltimo capítulo, lo define de una manera muy extraña. De hecho, es algo que no tiene para nada que ver con cómo definimos hoy un commodity. Nos dice Menger, un commodity es una mercancía que tiene mayor valor de cambio que de uso para un sujeto. Dicho de otra manera, el sujeto concreto solo mantiene el commodity porque quiere venderlo en algún momento. El concepto sería, no hay un concepto muy equivalente ahora mismo en economía, el más parecido que a mí se me ocurre es en contabilidad y es un concepto de inventarios. Es decir, el inventario usualmente para la empresa no es algo que digas, oye, qué bien, un montón de inventarios para comérmelos. Usualmente el inventario, sobre todo si son productos finalizados, es para venderlos. O si son productos semi-terminados es para finalizarlos y después venderlos. Entonces, cuidado porque cuando Menger habla de commodities y se va a meter ahora en esto, está hablando de esto. Y este es un concepto que difiere mucho en cómo tratamos hoy un commodity. Un commodity es una cosa, es lo que tenéis aquí atrás, ¿no? Es un bien con escasa distinción, ¿no? Con poca posibilidad de distinguir por el lado de la calidad, ¿vale? Es un bien pues, relativamente homogéneo. Ok, aquí es donde llegamos a, Iván ya lo sabe, ¿no? Uno de los temas que más me interesa a mí de Menger, ¿no? Él no lo llama así, por cierto, tampoco, la teoría de la liquidez, pero esto se lo hemos puesto a los que venimos después. ¿Qué nos dice Menger? Nos dice, mira, vamos a analizar las commodities. De hecho, como él lo llama, es la teoría de los commodities. Dice, los diferentes commodities, es decir, acordaros, commodities son aquellas mercancías que los sujetos no tienen para consumir, no tienen para utilizar, sino tienen para intercambiar. Entonces, lo que nos dice es, diferentes commodities tienen diferente vendibilidad. Y la vendibilidad de los commodities, y dice, esto es algo bastante evidente, ¿no? Hay cosas que se venden muy fácil y otras cosas que cuestan más vender. De hecho, por ejemplo, en administración de empresas se habla, o en general en contabilidad, de que empresas con bajos márgenes usualmente tienen alta rotación y empresas con altos márgenes usualmente tienen baja rotación. Una joyería es una típica empresa con alto margen y baja rotación. Y no sé, Walmart o un supermercado o pues Amazon opera con unos márgenes pequeñísimos, pero opera con una rotación enorme. Es decir, gana poco por cada unidad, pero tiene una vendibilidad enorme. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto es un concepto que en general los economistas lo hemos metido mal en nuestra ciencia o nuestra disciplina, pero que es algo bastante evidente, que es que algunos bienes se venden muy bien y otros se venden muy mal. Y esto, desde luego, la gente de administración y la gente de contabilidad lo tiene mucho más claro que nosotros, y la gente de finanzas también. Entonces, Menger sí nos dice, oye, pues esta gente de finanzas tiene aquí un punto muy interesante para meter a la economía. Entonces, lo que él se pregunta es, ¿de qué depende la vendibilidad de los bienes? Hay bienes más vendibles y otros menos, pero ¿de qué depende de que unos bienes sean más o menos vendibles?
Entonces, el primer punto que él considera crucial, hay 3 puntos, pero el primero que él considera clave es el uso. ¿Qué uso se le puede dar? ¿Cuántas necesidades satisface este bien? Si es un bien que satisface muchas necesidades de mucha gente, es un bien que va a ser muy vendible, que va a ser fácil venderlo. Si es un bien que satisface necesidades de medio mundo, pues va a ser muy fácil ir con ese bien al mercado y decir, ¡ay, qué bien, ya lo he vendido! Mientras que habrá otros bienes que sean muy específicos. Él pone en ejemplo de los libros de sánscrito, pero bueno, pone un montón de ejemplos, de pieles, por ejemplo. Oye, pues las pieles no las puedo vender en verano, ¿verdad? Bueno, no sé si vosotros llamáis a verano, invierno, invierno, verano, yo sé que es diferente por temporada, pero bueno, cuando hace frío podré vender abrigos de piel. Cuando hace calor, ahí en pleno... Pues en pleno, voy a decir agosto, en pleno enero para vosotros, ¿quién leches vende un abrigo de piel? No hay posibilidad, ¿no? O a no ser que lo quieras utilizar luego cuando haga frío. Pero la idea es que hay bienes que tienen un uso muy extendido. O pensad otra cosa, en el trópico. Yo vivo en Guatemala, aquí no vende nadie un abrigo de piel. ¿Quién en su sano juicio compra un abrigo de piel aquí? Te lo pones y no te lo has terminado de poner y ya estás sudando como un cerdo. Entonces, no tiene sentido vender abrigos de piel aquí, la vendibilidad sería bajísima, ¿vale? Otro punto en el que difiere la vendibilidad de bienes. Acordaros, para la teoría de la liquidez es crucial que los bienes tienen diferente vendibilidad. Uno es los usos que se le puede dar, el segundo es el área en el que puede ser vendidas. Hay bienes que son muy particulares de una zona. Esto pasa muchas veces con las comidas. El mate que consumís en Argentina. Oye, pues el mate se podrá vender súper bien, o la hierba del mate o lo que sea eso, la podrás vender muy bien en Argentina, pero sinceramente fuera de Argentina, pues no se lo puedes vender a mucha gente, a argentinos que estén fuera de Argentina. Si no, no lo vas a vender, porque es algo increíblemente concreto del país. Entonces, bueno, creo que ese sería un buen ejemplo para Argentina. La idea es que aquellos bienes donde el área donde pueden ser vendidas es más amplia son bienes con mucha más vendibilidad, es decir, estás ampliando el mercado. Los bienes perecederos usualmente tienen problemas, sobre todo si son muy perecederos, tienen problemas en la vendibilidad. Uno no puede traer o importar, pues no sé, uno puede importar acero, no importa, el acero no se pone malo, pero el cemento no. El cemento usualmente tiene una vida útil muy, muy corta, de un mes. Entonces, si te quieres traer cemento de China, pues o tienes la cadena logística súper, que ahora está destruida, ¿no? Pero la cadena logística la tienes súper bien diseñada o se te va a estropear la mitad del cemento, ¿vale? El cemento sería un mal bien o un bien con poca vendibilidad. Y el tercero es el periodo de tiempo, que ya medio lo he anticipado, que es hay bienes que son estacionales. Es decir, no puedo, lo que decía antes de las pieles, pero no sé, no puedo vender helados cuando hace frío, o es más difícil vender helados cuando hace frío que cuando hace calor. Por lo tanto, o vendo los helados que tengo ahora en la época ya de calor o estoy muerto. Otro ejemplo, que a mí es uno de los que más me gusta, que no pone Menger, son los juguetes. Supongo que en la industria de los juguetes no funcionaba así hace un siglo y medio. Pero la idea es que los juguetes o los vendes en Navidad o no los vendes. El 70-80%, dependiendo también del juguete, ¿no? Pero el 70-80% de los juguetes se venden para la campaña navideña, es decir, 2 o 3 meses antes de Navidad. Si no los vendes ahí, estás muerto. De hecho, por cierto, esta es una de las razones por las cuales hoy en día, con el desastre de la cadena logística, se dice que nos vamos a quedar sin Navidad. Esperemos que no sea verdad. Bueno, por lo tanto, fijaros, aquí lo que tenemos es que diferentes bienes tienen diferente vendibilidad. Menger no hace distinción entre el concepto de vendibilidad y liquidez. Para él son sinónimos. Vamos a ver, bueno, esto es para las preguntas quizá. Los desarrollos del siglo XX, la teoría de la liquidez, sí diferencian entre liquidez y vendibilidad, sobre todo cuando se analizan mercados de crédito, que es algo que Menger no hace ni aquí ni en otros textos. Pero para Menger es clave el concepto de vendibilidad o liquidez cuantitativa, es decir, número de usos que se le puede dar el bien, geográfica, es decir, área en la que puede ser vendida, y temporal, es decir, espacio de tiempo en el que se puede ser vendido. Para Menger, la mayor liquidez la tienen usualmente los metales preciosos, tanto a nivel cuantitativo como a nivel geográfico y temporal. Y esto nos lleva al último de los puntos del que os quiero hablar ya. Ya sé que yo hablo rápido y además mucho, así que ya estoy terminando, os lo prometo. Es la teoría evolutiva del dinero. Que esta teoría curiosamente la teoría de la liquidez en la que está basada la teoría evolutiva del dinero no ha tenido tanta aceptación entre muchos economistas, sin embargo la teoría evolutiva del dinero sí, aunque ahora está muy en disputa. De hecho la MMT, la teoría monetaria moderna,
básicamente está en pelea con la teoría evolutiva del dinero y, por cierto, está ganando terreno. Es decir, aquí hay trabajo que hacer. Bueno, ¿cómo empieza Menger? Empieza probablemente con un problema en el sentido de que dice que toda economía primitiva, en el siglo XIX se utilizaban mucho estos términos, economía primitiva, gente civilizada, y civilizado que era, pues europeo, y todo lo demás es incivilizado a no ser que sean descendiente no necesariamente étnico, pero sí cultural de los europeos. Bueno, en cualquier caso, lo que quiere decir Menger es que hay un trueque y el trueque conlleva una doble coincidencia de necesidades. Esto es algo interesante porque ya las últimas investigaciones así antropológicas, empíricas, si lo queréis ver así, pues ha demostrado que quizá el trueque, lo que se hemos denominado trueque, pues estaba extendido entre sociedades primitivas, pero ya tenían algunas formas de crédito. Y esta es una de las críticas que hacen, probablemente la única buena crítica que ha hecho nunca alguien de la teoría monetaria moderna es esta. Y que, por cierto, ni siquiera es una crítica tan importante. Pero bueno, ahí os doy otra idea para posibles preguntas de hacia dónde ha ido esto en el siglo XXI. En cualquier caso, Menger empieza así, nos dice, oye, el trueque, doble coincidencia de necesidades, y esto genera problemas gravísimos, es un problema que probablemente ya lo habéis visto en introducción a la economía, son problemas de qué difícil es encontrar a alguien que yo quiero y que además quiera lo que yo tengo. Eso es un trueque, básicamente. Un trueque es un intercambio spot en el momento de mercancías sobre las que hay una valoración subjetiva, se dice, contrapuesta. Es decir, yo valoro más lo que tiene la otra persona y la otra persona valora más lo que tengo yo. Por lo tanto, lo que nos dice es, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Son pequeñísimas. Entonces, lo que nos dice es que, esto es algo que también contaba, por ejemplo, Adam Smith, que es como si pusieran una camisa de fuerza a la división del trabajo. La división del trabajo no incrementa, y con ella la productividad, y con ella la producción, y con ella la producción en masa, no incrementa si no tenemos una forma eficiente de intercambio. Y el trueque es una forma muy ineficiente de intercambio. Bueno, entonces lo que él nos dice es, pero tenemos una gran ventaja, y es que nos apoyamos en la teoría de la liquidez que hemos explicado antes, y ya hemos quedado que diferentes bienes tienen diferente vendibilidad desde un inicio. Es decir, algunos bienes ya son más transables fácilmente que otros. Por lo tanto, algunos individuos se dan cuenta que es más fácil intercambiar, es decir, es más fácil llegar a la mercancía finalmente apetecida si intercambian la mercancía que ellos producen o que tienen por una mercancía intermedia que tenga más vendibilidad que su propia mercancía. De hecho, en otro texto, Menger, no en este, en otro texto, Menger dice, vender es esto, intercambiar mercancías con poca vendibilidad por mercancías con más vendibilidad. Y comprar es lo contrario, intercambiar mercancías con alta vendibilidad por mercancías con poca vendibilidad, con poca liquidez. Pero esto no está en este libro, ¿no? Esto está en otro texto, en un texto sobre el dinero. Vale, entonces lo que nos dice es, pero aquí sí no lo dice explícitamente, muchos individuos se empiezan a dar cuenta de esto. Y dice, esto también es interesante, no hace falta que esto tenga que ser sincrónicamente. De hecho, no tiene sentido que sea sincrónicamente. De hecho, él era un evolucionista. En evolución nada ocurre sincrónicamente. De hecho, ocurre casi por accidente, y cuando ocurre por accidente, algo que empieza a funcionar, el resto lo imitan y lo copian. Entonces, lo que empiezan a ocurrir es que algunos individuos se dan cuenta que está en su interés intercambiar por mercancías que tienen más vendibilidad que las suyas, porque así es más fácil encontrar a aquel que tenga la mercancía que él quiere. Este es el punto de Menger. Cuando esto pasa, hay algunas mercancías que ya tienen alta vendibilidad, que mejoran su vendibilidad porque un montón de gente que ni siquiera las quiere, las demanda como medio de intercambio indirecto. Es decir, ya tienen una demanda que llamamos demanda monetaria. Como digo, la gradualidad en el proceso es clave en Menger, es decir, esto no pasa, nadie es inteligente, nadie es tan inteligente como para darse cuenta, hombre, hagamos un dinero. Esta es una crítica, de hecho, de él, es una crítica en este libro, dice que no hace falta un acto de voluntad de la sociedad, además que la sociedad no tiene un acto de voluntad, que no hace falta que nadie se dé cuenta de esto, lo único que hace falta es que unos pocos se den cuenta y el resto los imiten. Y automáticamente ya tenemos unas cuantas mercancías que empiezan a tener mucha demanda por encima de su demanda como medio de uso. Dicho de otra manera, tenemos demandas commodities y commodities monetarias.
en términos de Menger, ¿eh? Ya sabéis, commodity monetaria en términos que hemos definido anteriormente. Es decir, en términos commodity como bien cuyo valor de cambio es mayor que su valor de uso. Es decir, que no lo tengo para el uso, lo tengo para el cambio. Ok. Automáticamente nos dice, el dinero, entonces, no es una invención del Estado. No es necesaria ni una sanción pública, ni es necesario un acto legislativo, ni un acto del rey, ni ejecutivo, ni nada. No hace falta nada. El dinero surge espontáneamente. El dinero surge evolutivamente por la interacción de miles y miles y miles de seres humanos. Cada uno de ellos, con sus propios intereses, conllevan y que llevan a una situación en la que poco a poco se va conolando una o unas pocas mercancías como medio de cambio indirecto o como dinero o dineros. ¿Ok? Pero Menger no es tonto y se da cuenta de que evidentemente es 1871 y pues los dineros del mundo están, si bien no monopolizados completamente por el Estado, hoy ya sí, en el momento todavía no, sí están desde luego muy influenciados por el Estado. Entonces lo que nos dice Menger es, cuidado porque el Estado puede ayudar a influir en la elección del dinero. Dicho de otra manera, el Estado, que por cierto esto también lo dice él, usualmente solo molesta, es decir, el Estado solo está para, bueno, ¿qué os voy a contar a los argentinos con la inflación? Es decir, el Estado está para robarme a mí mi dinero, mi poder adquisitivo, pero el Estado también influye en esta elección. Cuando el Estado elige un dinero en el que pagar impuestos le da mucha vendibilidad al bien, al commodity en concreto, que le esté dando esa posibilidad de pagar impuestos. Además, puede exigir el legal tender o la ley de curso forzoso. La ley de curso forzoso usualmente también se malinterpreta. La ley de curso forzoso no es que obligas a todo el mundo a pagar en ese dinero, de hecho no puedes hacerlo, pero sí puedes obligar a una cosa muy concreta que también es muy importante, a descargar deudas, al pago de deudas. Es decir, el Estado te puede llegar y te puede decir, puedes pagar deudas con este dinero. Evidentemente, si el dinero es inflacionario y el dinero del Estado tiende a serlo, tú quieres pagar las deudas con un dinero inflacionario, porque en términos reales no estás pagando nada. Claro, luego esto impacta en el tipo de interés cuando se introducen las expectativas. Bueno, al final, ¿cómo nos define dinero Menger? Nos dice, es el dinero más líquido en una economía. Pero esto no significa que la liquidez sea única del dinero. Lo que nos dice es que hay bienes que no son dinero, pero que también son muy líquidos. De hecho, esto es lo que lleva a Hayek a acuñar el término, mucho tiempo después, como un siglo después, el término dinerabilidad. ¿A qué se refiere Hayek con dinerabilidad? Pues a esto, simplemente, pues a que bienes, a lo que se estoy explicando ahora, que hay bienes con diferente liquidez. A Hayek se le ha hecho también mucho caso en muchas cosas, en el tema de monedas, pues más o menos. Vale. Bueno, pues y lo último es que Menger nos dice, el dinero metálico tiene una gran estabilidad por factores que determinan su valor. Es decir, los factores que determinan su valor, tanto en su demanda como en su oferta, son factores que llevan a una gran estabilidad. Por lo tanto, lo que nos dice es la estabilidad en la unidad monetaria es imposible, no hay una medida objetiva del valor ni la va a existir nunca en economía. Esto es algo que nos tenemos que acostumbrar los economistas. Pero lo más parecido que tenemos, si queremos medir en algo lo que más estabilidad tiene en comparación con ninguna otra mercancía en la economía, es en concreto el oro. Él dice metales preciosos, pero toda sociedad avanzada acaba en oro, siempre. Entonces lo que él nos dice es que el dinero, el mejor dinero posible, el más estable, el menos fluctuante, es el oro.